Del lado de acá, Radiografías en Movimiento, en su tercer año consecutivo. Por Radio La Colectiva, 102.5. Sí, me dicen que ya estamos en comunicación con Santiago Gándara. Él es secretario general de AGDUBA, docente de la Universidad de Buenos Aires, entre otras instituciones, y candidato a diputado del Partido Obrero por la Ciudad de Buenos Aires. Hola Santiago, ¿nos estás escuchando? Perfecto, los escucho. Qué alegría, Bienvenido Santiago al aire de La Colectiva. Muchas gracias por la Bueno, comunicación. al contrario, gracias a ustedes. Santiago, bueno, antes que nada, digamos, un poco queríamos, sabemos, por supuesto, que estamos en veda electoral, pero la verdad es que pensar en las elecciones debería ir un poco más allá de la mera elección concreta, ¿no? Y en ese plano tenemos la sensación, o por lo menos lo venimos pensando así, que las elecciones son un juego que tiene por ahí algunas reglas o resultados que ya están bastante definidos de antemano, más teniendo en cuenta que hubo las PASO y que además están muy vinculadas a veces con cierto producto del mercado de la sociedad. ¿Por qué ir a votar entonces? Es una buena pregunta. Bueno, uno podría hacer la pregunta más, o dar la respuesta más tonta, que sería porque es obligatorio y esas cosas, Claro. pero no creo que sea esa la más importante. Yo creo que, bueno, ahora, digamos, mañana es una cuestión de lo que sería un acto, ¿no? Uh-huh. El tema es cómo se preparó ese acto, en todo caso antes de las PASO, durante las PASO, etcétera, para que el hecho de que alguien elija una boleta por otra tenga un sentido mayor. Uh-huh. Y eso efectivamente va a depender también de la campaña y de qué partido o de qué frente haya intervenido allí. Yo creo que en general, si uno mira o toma en cuenta los spots publicados, los spots que se han difundido, uh-huh, con unas ciertas propuestas, el acto electoral tiene mucho de cierto automatismo, es decir, se vota en función de algo que a lo mejor hasta se resuelve en muy poco tiempo frente a las elecciones. Claro. Uno a lo que aspira, y en realidad uno intervino en la campaña en ese sentido, es que lo de mañana tenga que ver más bien con una suerte de acción, de pronunciamiento sobre algo, sobre el estado de cosas. Y en ese sentido un acto electoral podría ser debatido, podría ser entendido, aún con todas las limitaciones, como una lucha política en función de ideas, de ciertos puntos programáticos, y con todas las limitaciones. Creo que hay, digamos, desde donde por lo menos a mí me tocó participar, uno intentó efectivamente durante toda esta campaña que hubiera un debate, que hubiera una disputa en términos de lo que se está discutiendo, que tiene que ver con la vida cotidiana de cada uno de nosotros, es decir, uh-huh, la política es eso. Y en ese sentido el acto electoral, por lo menos de nuestra perspectiva, tiene un sentido o tiene un significado que está vinculado a que pueda ser un pronunciamiento sobre la necesidad de un cambio que no sea como se está pergeñando. Yo entiendo que hay un cambio o un recambio que está muy vinculado con cierta tradición de la derecha argentina, de lo que se llama el neoliberalismo, uh-huh, etcétera. Entonces uno apuesta porque efectivamente hay una necesidad de cambio que entiendo que está muy arraigada, es muy profunda. El tema es que ese cambio se dé en función de aspectos positivos, emancipadores, como queramos llamarlo, claro, para que no tengamos en los próximos 2 años un cuadro diferente, digamos. Uh-huh. Me preguntaba un poco, digamos, lo charlábamos fuera de micrófono, con quienes hacíamos el programa, esta idea de si en el 2001 hubo una crisis de representatividad muy, muy importante, muy fuerte, y en qué medida esto, digamos, vos ves que continúa vigente esta crisis de representatividad. Y en función de eso, ¿cómo evalúas la participación social, ¿no? Digo, ¿qué es lo que se mantiene vigente o, en todo caso, problematizar qué aspectos, ¿no? De justamente esta crisis de representación que fue bastante vigorosa justamente en el 2001. Bueno, acuerdo plenamente. 2001 fue un sacudón, una especie de terremoto, no solo económico y social, que es lo que nos afectó más directamente, sino un terremoto político. Uh-huh. Creo que la Argentina no es igual, y no lo sigue siendo hasta hoy, después de 2001. Claro. Si bien hay ciertos procesos 2001 que se clausuraron, por lo menos hasta ahora, provisoriamente, me refiero a todo lo que fue ese proceso asambleario, de debate. A veces cuando uno piensa en esos, por lo menos para ubicarlo en un contexto, en esos meses que van desde el 20 o 19 de diciembre de 2001 hasta junio
de 2002. Claro. Uno piensa ese periodo como un periodo de enorme movilización social, de gran debate, donde había un cuestionamiento muy fuerte prácticamente a todas las instituciones que constituyen el país, desde la iglesia, los medios de comunicación, obviamente los partidos, etcétera, etcétera. Ese proceso tuvo un encauzamiento, ¿no? Todos podemos recordar aquella frase famosa de Duhalde después de Costec y Santillán, después del asesinato de Costec y Santillán, que fue, bueno, que sea lo que quiera. Claro, hay un intento de quebrar a todo movimiento social que había confluido en la lucha, ¿no? El famoso Piquete y Cacerola, y fracasó en tanto encubrimiento lo que fue el asesinato de Costec y Santillán. Para la sociedad hasta el día de hoy quedó claro que los responsables, que no fue un enfrentamiento entre piqueteros y Policía Federal, sino que fue un asesinato, una cacería, como años más tarde iba a ser lo de Mariano Ferreira. Pero efectivamente, en eso se fracasó, pero en lo que sí hubo una salida fue que efectivamente Duhalde encabeza, digamos, a partir de ese periodo en adelante, todo un reencauzamiento de esa lucha social en función del proceso electoral que va a ser 2003 y del que todavía no salimos. Ahora, yo creo que sí está presente el 2001, inclusive hasta de manera deformada el gobierno me refiero al kirchnerismo durante esta famosa década, digamos, ha actuado, insisto, de manera deformada, pero sobre la base hasta de las amenazas y de las inquietudes que estaban ahí como una especie de rescoldo del año 2001. No me resultó casual que en esa larga entrevista y muy difundida que Rial le hace a la presidenta, una de sus primeras reacciones cuando relata el episodio de Mariano, y uno debe creerlo en función de que está contando una anécdota muy personal, dice que la primera preocupación del presidente fue que no se produjera un Costec y Santillán. Totalmente. Más allá de que eso ya daría para mucha discusión, ¿no? Porque la primera pregunta no fue qué pasó con el pibe asesinado, sino ¿qué me puede ocasionar esto a mí políticamente? No, y además el eslogan de la bala que mató a Mariano, rozó el corazón de Néstor, el eslogan ese pasa a ser, digamos, bastante banalizado justamente a partir de las afirmaciones de alguien que estuvo muy cercano a Néstor, ¿no? Completamente. Ahora, yo tomo un aspecto de eso, y el aspecto que tomo es que efectivamente, ¿qué significaba el Costec y Santillán? Lo que significaba el Costec y Santillán era una posibilidad concreta de una crisis, es de una enorme movilización política de protesta, que fue lo que efectivamente pasó con lo de Mariano Ferreira, que excedió como movilización social, etcétera, a la convocatoria hecha por un partido o la campaña hecha por un partido. Fue un fenómeno muy masivo que aglutinó a unas fuerzas muy pero muy divergentes desde el primer día, desde el 20 de octubre. Y eso tiene que ver con ese rescoldo de 2001, como tiene que ver con ese rescoldo 2001, las movilizaciones, las tomas, los cortes de calle, es decir, una sociedad que luego de agotar las instancias de reclamo, etcétera, pasa a acciones mucho más decididas, mucho más radicales. Hoy me contaban que está tomada, creo que desde ayer, y no sé si seguirá hoy, una escuela de la provincia de Buenos Aires, no tengo más datos que por los padres, porque se cansaron de reclamar por arreglos en la infraestructura de esa escuela. Entonces, esto que para ciertos sectores de derecha, inclusive para ciertos sectores que se plantean, que no se reconocen como de derecha, pero que reclaman la institucionalidad, los cauces, la normalidad, etcétera, esto que para ellos es un problema, yo lo leo realmente como algo muy, muy positivo, porque es una sociedad, llamemos sociedad civil, organizaciones, movimientos, partidos, etcétera, que está atenta, digamos, a ciertos puntos que creo que los entiende como mojones, es decir, más atrás de esto no vamos. Claro. ¿No? Y creo que eso es importante. El caso de Once, justamente relacionado con lo de Mariano Ferreira, me parece que es bastante sintomático, ¿no? Exactamente. Nosotros lo tenemos muy naturalizado, pero sorprende cómo rápidamente se organizan, por ejemplo, en torno a... se me está escapando ahora el nombre de los padres de este chico, bueno, los padres del chico que había quedado atrapado y que fue el último en descubrirse los muertos del primer accidente de Once. Menghini. Menini. Menghini, sí, exactamente. Paolo Menghini, el padre, es uno de los... Paolo Menghini, exactamente. Cómo rápidamente se organizó, bueno, uno recuerda más el nombre de él, que ha sido como el vocero, digamos, de todo el grupo, pero cómo rápidamente se generó una asociación, un agrupamiento, una organización que tiene como sentido el de mantener vivo y pleno el reclamo
por la justicia en relación con los asesinatos de 11, con la masacre de 11. Eso también yo lo atribuyo al 2001, porque si estas organizaciones no existen, esos temas se olvidan. Ilusión Arruga es un tema que está presente porque hay detrás de ahí no solo partidos que se solidarizan, sino organizaciones también que están todo el tiempo planteando esto. Y así siguiendo, ¿no? Y me preguntaba, digo, desde la izquierda, más allá, digamos, de la instancia meramente eleccionaria o electoral, ¿sí? ¿Qué otras instancias de participación vos ves que se están dando justamente en consecuencia? No te citaste algunas, ¿no? Pero digo, ¿ves un mantenimiento, un resurgimiento de los, digamos, de las organizaciones de izquierda? Justamente lo pregunto justamente en función de que ha habido, digamos, bueno, en el caso naturalmente del Partido Obrero hay un crecimiento evidente ya en las PASO, pero intentaría ir más allá y pensar en general, digo, si hay un crecimiento o qué instancias de participación se están generando en la ciudadanía. Sí. Mira, Voy al revés, voy por el resultado, ¿no? Para ir a lo que entiendo que es el producto de ese resultado. Las elecciones de PASO sorprendieron a propios y ajenos y a propios, te diría. Pero no tanto por el resultado electoral en tal o cual lugar, sino por la homogeneidad nacional. Y entonces uno ahí debería empezar a pensar, y ahí vienen las hipótesis que uno puede hacer. Y alguien dice, bueno, puede ser que tenga que ver porque por primera vez está la posibilidad de hacer una campaña que por los medios audiovisuales llegue a miles y miles y miles de personas. Es así, las campañas históricas de la izquierda han sido campañas de un carácter muy artesanal. No hace falta esto abundar, la pobreza y el carácter militante que hace que, limitada al afiche, al folleto y a las mesitas que uno puede multiplicar, pero siempre tiene un límite. Te quedaba la tinta en las manos, me acuerdo. Claro, y engrudo está, pero no sabes dónde. Pero o uno no debería tampoco subestimar esta cuestión, es decir, efectivamente el hecho de que haya unos minutos de spot en la televisión, el hecho de que una vez que hay un resultado empiezan a ser convocados, efectivamente llega a un público que es muy distinto, muy variado, etcétera, etcétera. Yo no lo subestimo, pero tampoco lo sobreestimo. Yo creo que lo que es en el fondo el resultado, y me parece que eso es lo más valioso, es que desde hace muchos años hay una intervención sistemática de la izquierda en general, o lo que yo por lo menos defino como izquierda, en las organizaciones sociales, en los centros estudiantes, desde ya, pero en las comisiones internas. En estos últimos años, uno podría decir también desde 2001 en adelante, pero lo reduciría un poco más esa década, diría desde 2005 en adelante, ha habido un avance muy pero muy notable en las comisiones internas en las fábricas. En Argentina, el porcentaje todavía hoy de comisiones internas de fábrica es bastante reducido. La mayoría de las fábricas lo que tienen es su sindicato con su representante, burócrata sindical, que está a kilómetros de distancia, no solo física, sino espiritual, claro, y psíquicamente, digamos. La comisión interna que está en su lugar de trabajo, casi te diría de manera abrumadora, está representada por delegados que los compañeros eligen y que forman parte de fuerzas de izquierda. Yo he participado ya 3 veces en un plenario realmente muy, pero muy interesante, convocados por los trabajadores del SUTNA de San Fernando, que es la comisión interseccional del SUTNA en San Fernando, y ahí uno se encuentra con una cantidad de representantes, en algunos casos comisiones internas, en otros delegados o congresales de sindicatos, que expresan un conjunto de fuerzas de izquierda que hoy están muy directamente involucradas en el núcleo, digamos, de lo que sería el mundo de los trabajadores. Eso para mí tiene un valor enorme y es el resultado de años de participar. Qué sé yo, uno ve los resultados de SUTEBA en estas últimas elecciones y alguien puede leer, mirá, se ganó SUTEBA, la izquierda ganó SUTEBA La Matanza, Bahía Blanca, La Plata, etcétera, y en realidad, desde hace, ¿qué te puedo decir? Desde el 85 que la izquierda viene participando en esas elecciones y no pudiendo quebrar el aparato del gran sindicato. Que esta vez lo pueda quebrar, habla de una fuerza mayor. Sí, ¿no? de un movimiento, evidentemente. De un movimiento. Te doy un solo ejemplo más para no abundar ahí, pero hay un resultado electoral que sorprende, hasta los propios salteños. El porcentaje de Salta es un porcentaje muy, muy alto, digamos, para
una fuerza de izquierda que se presenta como tal, es decir, que no se disfraza de otra cuestión. Ahora, cuando uno ve un poco cuál fue la intervención que hubo en Salta, o desde dónde viene esa intervención, la podés casi plantear desde los primeros despidos de los petroleros hacia mediados y fines de los años 90, el movimiento piquetero, las luchas junto con los campesinos frente al avance de la patria sojera, la intervención sobre los ingenios azucareros, Salta, además de Tucumán o de Jujuy, en Salta en particular. Sí, claro. Es decir, es un resultado de un tiempo, porque los tiempos de esta intervención son largos, no son tan simples. Y eso para mí tiene un valor enorme, porque ahí estás construyendo algo que tiene una solidez, mucho valor, mucho más sólida que un voto simple, un día solo, uno en el cuarto oscuro, digamos, ¿no? Santiago, te quería preguntar por último, digamos, justamente ahora, después de un poco de charlar contigo, justamente vamos a preguntarnos artísticamente sobre, digamos, las claves del modelo, ¿sí? Las claves del modelo. Y me gustaría, en una línea, que me resumas cuáles son las elecciones que hizo este modelo, independientemente del partido gobernante. Digo, si tuviéramos que definir este modelo, ¿cuáles son los caminos o las elecciones con las que vos lo podrías definir en poquitas palabras? Te lo podría reducir una frase, y que está vinculado con lo que veníamos diciendo, aquella salida electoral, primero divina de Dualde y después electoral, y que encarriló, digamos, la Argentina en estos últimos 10 años, que tiene que ver con un intento que ha llevado adelante el gobierno de los Kirchner, y podían haber sido otros, porque recordemos que el Kirchner era un accidente. Sí, claro. Dicho de otro modo, o con otro sentido, que lo quiere decir Foster, fue una anomalía, pero podría haber sido otra anomalía. Sí. Fue el intento de la restauración de un Estado que estaba absolutamente disuelto. Y vos lo ves triunfante hoy en día. Yo veo que eso tuvo un resultado determinado, que uno lo puede llegar a es difícil siempre dónde el ciclo empieza a agonizar, claro, ¿no? Claro. Pero la crisis de 2008, la llamada crisis del campo, y más bien de la patronal agraria, es una expresión de la crisis mundial también. Yo creo que a partir de ahí este modelo empezó a agotarse. Porque no nos olvidemos que este modelo que pretende restaurar el Estado, restaurar a la burguesía argentina, que estaba pidiendo a gritos algún tipo de salvavidas, porque si no, se la morfaban, durante todo este tiempo, con lo que se encontraron, o la base sobre la que se dispararon, por algo Labaña fue un ministro de Dualde y de Kirchner, claro, fue la enorme devaluación de Argentina. Quizás un oyente nuestro, a lo mejor más grande, o si no, se lo puede haber contado su padre, recordará que 10 cada 13 años, más o menos, nosotros nos encontramos o con un Rodrigazo, o con una hiperinflación a lo Alfonsín, o con un 2001, y tenemos como una cuestión que es cíclica, y no porque el tiempo es cíclico, sino porque los gobiernos son los mismos, y después de una suerte de mejoría que dura algunos años, nos encontramos con una crisis que la descargan fundamentalmente sobre nosotros. Y en ese sentido nos quedamos un poco con esta idea de la restauración del modelo. Santiago, un abrazo, gracias por haber participado del programa en un día que no... es difícil hablar de algunos temas, pero nos parece que es importante encontrar las maneras, porque pareciera que no fuéramos personas y que se acabara la politicidad hasta tanto se pueda poner un papelito en una caja. Un abrazo y gracias. Muchas gracias a ustedes, suerte. Estuvimos en comunicación con Santiago Gándara, de la Asociación Gremial Docente y candidato a diputado del Partido Obrero por la ciudad de Buenos Aires.